Entonces, estás ya aquí en tu Classroom y, por ejemplo, tienes aquí esta tarea. Entonces, ustedes por lo general entran a esta sección donde está en novedades. Aquí no escriban nada ni suban aquí las tareas, sino que se van a trabajo en clase a la segunda pestaña y, por ejemplo, si van a subir la tarea de polígonos, pues ponen aquí ver tarea y pueden aquí entonces agregar. ¿Sí? Pueden aquí poner en agregar, ponen sus fotos, todo lo que tienen que subir, ya lo cargan y ya una vez que ya carguen todas las fotos o todo lo que tengan, pueden agregar más hasta pues hasta que acaben de poner todo el trabajo y ya le ponen entregar. Entonces, esa es la manera correcta de entregar en Classroom, ¿sí? Para que no nos hagamos bola y, por ejemplo, eh, yo ya lo vería de la siguiente manera. Aquí en polígonos, este, yo ya puedo ver quiénes han entregado la tarea y listo, no se me revuelve a mí y no se crea un caos aquí en la plataforma. Entonces, esa va a ser la manera correcta de entregar. Entonces, eh, aquí ya veo por alumno su tarea y aquí está su imagen, ¿no? Entonces, yo ya lo podría calificar. Ya saben que se los califico, pues, ¿cómo se llama? En, en el Excel. Entonces ya así es como trabajaríamos con los apuntes y tareas que tengamos durante estas sesiones. Bien, espérenme. Estoy viendo su... No se escucha. Ok. Bueno. Espérenme, chicos, a ver. ¿Se escucha? Ah, sí, lo silencié. Claro, porque si no se crea el caos. Este, si hay alguna pregunta o cosas, lo pueden hacer vía WhatsApp y les quito el silencio, me hacen la pregunta y la contestamos, ¿vale? Eh, sí, es que si no todos hablando al mismo tiempo, pues se crea el caos aquí. Otra cosa, la manera de ahora de entregar los apuntes y tareas, pues va a ser de la siguiente manera. Aquí tienes tu hoja y le vas a poner tu nombre, ¿ok? Y pues saca todo lo que se tenga que escribir. Y cada hoja, pues con nombre, con pluma, ¿no? Y les digo, y lo suben, al Claro. Sí, ¿cuál es, la duda? A ver, ¿quién es? Bueno, déjenle, no sé si sea Fer Ramírez o Fer Pérez. Sí, soy yo. Ok, dime. Oiga, profe, ¿puede ir al baño? Sí, Gracias. ok. Es, bueno, entonces esa es la manera de cómo vamos a estar trabajando. Hacemos nuestro apunte y le ponemos nuestro nombre en cada hoja que entreguemos, el nombre con tinta, ¿ok? Y con pluma y todo lo demás, ¿ok? Esto es para evitar que haya duplicaciones de fotos, digo, se pueden pasar las fotos, pero pues cada quien hace su apunte.
¿sí? Y pues no vaya a pasar el listo que pues también quiera subir sus fotos como si fueran sus propios trabajos. Ujú. Entonces, si no tiene el nombre con tinta, pues no va a contar. Ese también va a ser parte de, el orden que vamos a tener. Bien. Les decía que cada sesión va a durar 40 minutos. Si se desconecta, se vuelven a conectar. Ujú. Probablemente tengamos dos o tres sesiones por, este, por clase. Ujú. De todas maneras, sí, con el mismo código, Diego. Ujú. El código no va a cambiar. Va a ser siempre el mismo. Bien, eh, con respecto al examen, va a ser en línea. También aquí ya lo tengo, un examen muestra. Este es un examen pues, que así va a ser en esta plataforma, es por donde se los voy a poner. Aquí ponen su dirección, ponen su nombre. Estos campos siempre van a ser obligatorios. Eh, ok, resolviendo, dice, ¿va a tener tiempo límite? Sí. ¿Nos va a dar guía? Sí. ¿Y de cuánto va a ser el tiempo límite? Yo considero 2 horas es más que suficiente. Ajá. Bien, entonces le dan en siguiente y las preguntas pues va a ser casi seguro de opción múltiple, pero aunque sean de opción múltiple, pues no la van a poder resolver si no hacen el ejercicio, ¿no? Entonces, aquí pues, ya le van poniendo las opciones. Se pueden, si algo no contestaron, pueden ponerla atrás. Eso tienen siempre esa opción. Ajá. Va a ir pues como seccionado por bloques, ¿no? Y ya una vez que terminan, pues le dan en enviar y ya terminaría su examen y la calificación pues se las daría lo más pronto que pueda. Sé que pues lo hace Google Form, pero pues, también tengo que revisar manualmente si hay algo que se los pudo haber calificado mal y que está bien o cosas así, ¿no? Por favor no dibujen. Gracias. Ok. Tengo a 8 alumnos. Entonces, pues vamos bien. Nos faltan 3. Tienen falta, mira, la cuestión como les decía, pueden tener problemas técnicos. Ujú. Pero si yo empiezo a ver que cada sesión se van conectando menos y menos, pues ya dejo de grabar. Ya nomás les pongo, pues, el tema fue tal y quienes se conectaron bien y quienes no, pues tendrán que investigar el tema y hacer la tarea o hacer los ejercicios que deje. Ujú. Entonces, pues de ustedes depende. No sé si hay alguna duda entonces de cómo vamos a subir las tareas y de cómo va a ser el examen, ¿o no? Me salí sin querer, pues únete y aquí ya te. Si alguien se sale sin querer, pues se vuelve a conectar y a mí me parece que están en la sala de espera y ya nomás le pongo que se unan. No hay problema en ese sentido. Digo, al final, pues yo entiendo que puede ser por el mismo internet que los puede sacar. Ajá. Pero el chiste pues es estar todo lo posible pues conectado. Ok, listo. Vamos entonces ahora sí a la clase. Vamos a ver el apunte de polígonos que
de la tarea. Y vamos a explicar dicho apunte. Pues tengo aquí el apunte. Y bien. Por favor, no dibujen. El polígono es una figura geométrica limitada por segmentos de recta denominados lados, donde el extremo de un segmento es el origen de otro. Entonces, aquí, ¿cuáles son las características del polígono? Primeramente tiene que tener 3 o más lados. Segundo, dice los lados que tienen extremos en común no son colineales, es decir, déjenme borro. Es decir, tengo que un polígono va a tener 3 o más lados y en cada extremo va a comenzar un lado. Ajá. Entonces, eso va a ser un polígono. No pueden ser colineales los lados, o sea, que formen como una línea, o sea, como decir aquí y siga igual. ¿Sí? Porque esto, pues diríamos que termina acá. Eso es lo que se refiere con que no sean colineales los lados. Y dice tercero, cada lado intersecta a dos de los otros lados, pero solo en sus extremos. Estos extremos se les van a llamar vértices. No puedo ver el chat, chicos. En este caso, el chat que se convierta en WhatsApp, si hay alguna duda, que sea por el WhatsApp. Bueno. Entonces, aquí, siguiendo esas 3 reglas, el polígono más pequeño sería un triángulo. Donde podemos ver que cada lado no es colineal y cada lado comienza en el extremo del otro y tiene a su vez a 2 lados, ¿no? Puse algunos ejemplos de lo que no son polígonos. Por ejemplo, ahí estaba este ejemplo. Algo así. Este no es un polígono porque los lados no empiezan al extremo de cada lado. ¿Sí? ¿Qué es este? Este tampoco es un polígono porque si nos damos cuenta no está terminando la figura, o sea, y aquí pues hay una intersección, o sea, no se pueden intersectar los lados. Este sí es un polígono porque cada lado comienza al extremo del otro y no son colineales. Y también este es un polígono. Bien, ¿hay alguna duda hasta ahorita de qué es un polígono y qué no es un polígono? Muy bien. ¿Cuál es la duda? A ver, déjame. ¿Y cuál es la duda? Profe, Sí. entonces, o sea, es que no entendí bien eso de cómo sabes cuándo es un polígono y cuándo no. Cumple estas 3 características, Fer. Dice, tiene 3 o más lados. No puede Ok. tener 2 lados porque no estaría completo. Déjame cierro esta. O sea, si tuviera 2 lados, tendríamos como un ángulo, ¿no? Entonces, esa sería la primera característica. Tiene 3 o más lados. Segundo, los lados que tienen extremos en común no son colineales. O sea, colineales
es esto, ¿no? Que sigue la línea. No pueden seguir la misma línea, tienen que formar a fuerzas un ángulo, ajá, o sea, así, 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 ajá, seguirse. Ujú. O sea, tienen que Ok, formar un ángulo, no pueden seguirse con la misma pendiente. Y luego dice, cada lado intersecta a dos de los otros dos lados, pero solo en sus extremos. Este, por ejemplo, este podría ser un polígono con las dos reglas, porque tiene más de dos lados, no son colineales, pero, oh sorpresa, uno de sus lados no comienza en el extremo. Ajá. Entonces, por eso no es un polígono. ah, ok. Ujú. Entonces, aquí ya te puse dos ejemplos de lo que no es un polígono y otros dos de lo que sí es un polígono. Ujú. Bien, vamos a tener ángulos internos y ángulos externos. Los ángulos internos son los que están dentro del polígono, ¿sí? Y los ángulos externos son los que están fuera del polígono, pero siguiendo como una extensión del lado. Déjenme borro esto. Déjenme hago uno nuevo. ¿A qué me refiero? A ver, tengo un polígono, voy a poner un triángulo, y los ángulos que estén dentro, esos son ángulos internos. Pero si nosotros extendemos el lado, como si lo prolongáramos, ajá, como si lo prolongáramos un poquito más, el ángulo que está afuera sería el externo, o sea, esto. Y siempre el ángulo interno y el ángulo externo van a ser suplementarios, o sea, de 180. Ujú. Para que no nos confundamos, esto en morado no sería un ángulo externo. Ajá. Todo esto de morado no es un ángulo externo, sino que es la prolongación del lado y el ángulo que se forma de esa prolongación. Ujú. Entonces, por eso aquí se ve como una prolongación y este ángulo es el externo. Y como dice aquí, ángulo interno más externo es 180 grados, o sea, son suplementarios. Ujú. ¿Dudas ahorita con ángulo interno y externo? Ok, otra vez Diego. El ángulo interno son todos los ángulos que están dentro de la figurita. Ajá, este es un ángulo interno, este es otro, este es otro, este es otro. Todos los que están dentro de la figurita se le vamos a llamar ángulos internos. Y el ángulo externo va a ser como si prolongáramos nuestro lado, ¿sí? Prolongamos nuestro lado y es el ángulo que se forma con esa prolongación. ¿Ok, Diego? Bien, las diagonales. Van a ser segmentos de rectas que van a ir a los vértices opuestos, bueno, hacia los demás vértices, pero que no sean con lados consecutivos, porque este es un vértice, este es otro vértice, pero esto no le llamamos diagonal, esto le llamamos lado. Entonces, todos los segmentos de recta que puedo yo hacer yendo hacia los demás vértices que no sean consecutivos, les voy a llamar diagonal. Y la fórmula para sacar el total de diagonales para cualquier polígono va a ser n por n menos 3 entre 2, donde n va a ser el número de lados. Uh-huh. Por ejemplo, para un cuadrado, n valdría 4 porque tiene 4 lados. Y el número de diagonales que habría en un cuadrado sería 4 por 4 menos 3 entre 2. Esto nos daría
4 por 1, 4, entre 2, 2. Tenemos dos diagonales en un cuadrado, ¿sí? Donde pues es fácil ver estas diagonales. Bueno, suponiendo que este es un cuadrado, esta sería una diagonal y esta sería la otra diagonal. Esas serían sus dos diagonales. Pero cada polígono pues tiene diferentes diagonales. Entre más lados tenga, más diagonales va a tener el susodicho polígono. ¿Sí? ¿Dudas con las diagonales? Bien, asumo que no. Entonces el triángulo no tiene diagonales. Exactamente, Tabata, el triángulo no tiene diagonales. Porque si yo trato de irme a cualquier vértice, pues es adyacente. Ajá, o sea, y yéndome a cualquier vértice, pues eso sería un lado. Ajá. A ver. Ok, Maffer. Ok, a ver. Otra vez. Las diagonales van a ser todos los segmentos de recta que vayan a los demás vértices, pero simplemente que no sean, ¿cómo se llama? Consecutivos. Porque si son consecutivos van a ser, le llamamos lados. Ujú. Y esta fórmula nos dice cómo calcular el total de todas las diagonales que va a tener nuestro polígono. Y como dice Tabata, los triángulos no van a tener diagonales porque aquí se te haría 0. Y 0 por 3, 0, entre 2, o sea, no tiene diagonales. Y bueno, los memes no se hacen esperar. Bien, la clasificación de polígonos, vamos a tener a clasificar los polígonos de acuerdo a su nombre. Esto seguramente lo vieron en secundaria. Al que tiene 3 lados le vamos a llamar triángulo, al que tiene 4 le vamos a llamar cuadrilátero. De los cuadriláteros pues tenemos de los cuadriláteros tenemos el cuadrado, el rectángulo, el rombo, etcétera, etcétera, el romboide, el trapecio, o sea, pero en general le llamamos cuadrilátero. El de 5 lados pentágono, el de 6 lados hexágono, el de 7 heptágono. Así está nuestra lista hasta 10. Y en general el de n lados, eneágono. Ajá. Es una generalización. ¿Sí? El eneágono. Pero también podemos clasificar a los polígonos de acuerdo a sus ángulos, si son convexos o cóncavos. ¿En qué va a consistir? Convexo es cuando no tiene ningún ángulo interno mayor a 180 grados. ¿Sí? Aquí tenemos un polígono convexo. O sea, este ángulo, y todos son menores a 180 grados. Y si tengo un ángulo mayor a 180 grados interno, ¿sí? Va a ser un polígono cóncavo, como en este caso. Fíjense que este ángulo que está aquí internamente, no sé si se ve bien el mouse, si no ahorita lo dibujo. Tenemos así nuestro polígono. Más o menos. Y este ángulo interno es mayor a 180 grados, por lo tanto se hace cóncavo. Con que tenga un ángulo mayor a 180 grados, es cóncavo. Otra forma, ¿sí?, de saber si es convexo o cóncavo es con las diagonales. Si todas las diagonales están dentro del polígono, yo dibujo todas las diagonales y caen dentro del polígono, entonces ese va a ser un convexo. Pero si hay alguna diagonal que sale fuera, como en este caso, que ya aquí esta diagonal está fuera del polígono, entonces va a ser cóncavo. Este es el ángulo mayor a 180 grados. Y eso va a provocar que esta diagonal pues se salga fuera del polígono. Con que tenga una diagonal
o un pedazo de su diagonal fuera del polígono, ya es cóncavo. ¿Dudas? Ok, el gato dice que no. Polígonos. Ajá, me espero. Te doy el micrófono, Fer. A ver. Le regresaría. Ah, sí. Profe. Ajá. A ver, espere, es que, a ver, ya. A ver, más abajo, profe, porfis. Ajá. Hola. Espérame, mamá, estoy en mi clase, dame un segundo. A ver, profe, la imagen de hasta abajo, ¿por qué dice que se le sale la línea? O sea, no entendí eso. Ah, esta es una diagonal. Recuerda que las diagonales no son, son líneas que van hacia el otro vértice, pero no continuo. Y te das cuenta, aquí por el dibujo, este sería un lado, pero este sí sería una diagonal, porque va a un vértice que no es continuo. Entonces, si va hacia un vértice que no es continuo, ajá, Ajá. y está fuera del polígono, es un polígono cóncavo. Ok. Ajá. Ok. Bien. ¿Alguna otra duda? Mía no. Ok. Entonces voy a continuar. Polígono equiángulo. Le vamos a llamar equiángulo a todos los polígonos que tengan que su ángulo sea de la misma medida. ¿Ok? Por ejemplo, el rectángulo, todos sus ángulos son de 90 grados, entonces es equiángulo. Uh-huh. El triángulo equilátero, pues todos sus ángulos son de 60 grados, por lo tanto también es un polígono equiángulo. Entonces, hay varios polígonos equiángulos. Puede haber rombos o romboides. Puede haber romboides o rombos que justamente todos midan con el mismo ángulo. Uh-huh. Que pues va a ser justamente también el cuadrado, pero bueno, entonces a todos los polígonos que sean equiángulos, cumplen con que sus ángulos son iguales. Uh-huh. No necesariamente de 90 grados, pero que sí sean todos iguales. Y polígono equilátero va a ser que todos sus lados midan lo mismo. Uh-huh. Por ejemplo, este rectángulo es equiángulo, pero no es equilátero. ¿Por qué? Porque sus lados no miden lo mismo. Uh-huh. El cuadrado, pues sí es equiángulo y equilátero al mismo tiempo, ¿sí? Porque sus lados miden lo mismo y sus ángulos miden lo mismo. Entonces, vamos a tener algunos polígonos que cumplan ambos, que sean equiángulos y equiláteros. A esos polígonos que cumplan a la vez ambas propiedades, le vamos a llamar polígonos regulares. Ajá, entonces dice, un polígono regular es un polígono equiángulo y equilátero al mismo tiempo. Por ejemplo, el cuadrado, el hexágono, ajá, bueno, todo el hexágono regular, el heptágono regular, el octágono regular. Bueno, ya al decir regular, estamos asumiendo que es equilátero y equiángulo. Ajá. Cumplen con esas dos propiedades. Los polígonos regulares entonces son equiláteros y equiángulos al mismo tiempo.
¿Duda? Ajá. Perdón, profe, ¿a qué hora acaba la clase? Pues a las 3. A la hora que nos vamos, Rubs. Bueno, está bien, 2:45. Ya. Bueno, ahorita ya en 2 minutos se va a terminar la sesión. Pero les digo, vuelvo a crear otra y se meten, ¿ok? Ya está por terminar esta sesión grad. Ah, perdón. Perdón, es que no los tengo registrados. Rodrigo Nel. ¿Y qué tiene que ver el Christopher aquí? Ya los voy a registrar los números. Bueno, aquí tenemos un polígono inscrito y un polígono circunscrito. El polígono inscrito está dentro de una circunferencia y el polígono circunscrito tiene una circunferencia dentro. Este dibujo está simplemente para que podamos ver que los polígonos tienen un centro, los regulares. Ajá. O sea, todos los polígonos tienen como una especie de centro, y donde ese centro puedo ya hacer un círculo este, que abarque el polígono y que sus vértices estén dentro de la circunferencia. Aquí, bueno, le faltó que este vértice estuviera dentro de la circunferencia. Y otro que toque todos los bordes del polígono. Y va a ser el mismo centro. O sea, es la idea de este dibujo. Entonces, a ese centro le vamos a llamar el centro del polígono. Ujú. Entonces, dice los elementos de un polígono regular. Bueno, ya va a terminar la sesión. Ahorita le seguimos. Entonces, ahorita que los que nos saquen. Y ya. No. Ya. Cállate. Ay. ¿Qué pasa, chicos? Oye, No, Gabo. ya. ¿Qué onda, profe? Estamos esperando a los demás. Profe. ¿Qué pasó? ¿Qué hace, profe? Cállense. No, Ok. No escucho. no, pues no importa. Cállate, Gabo. Cállense. Cállate tú, cállate tú. Cállate. No. Ay, No parecen lo niños calles. chiquitos, no manches. A huevo. ¿Tú qué? Cállate. Ay, ¿Qué? ¿en serio? Bien. Profe, Dime. ¿va a dejar ejercicios hoy? Sí. No. ¿Así? Chale. ¿Para cuándo? Ya, silenciados a todos. Ok. Bien. Entonces tenemos el centro del... A mí no me silenció, profe. silenciar. Cállate. A ver, chicos, ya.
Este, tenemos el centro del polígono y como si fuera un círculo, los, los rayos, ¿sí?, que van del centro al vértice le vamos a llamar radio. Ujú. Y si trazamos una línea perpendicular, a eso le vamos a llamar apotema. Es decir, déjenme regreso. Tenemos aquí nuestro polígono regular. Recuerden que esto es para los regulares. Y tienen aquí el centro y todas ¿cómo se llama? Las líneas que vayan perpendicular hacia los lados le vamos a llamar apotema. ¿Sí? A esto le llamamos apotema. Bueno, aquí se ve mejor. Bueno, ya despertó Abril. Y ya saben, en secundaria tal vez les dijeron que el área se calculaba como perímetro por apotema entre 2. Uh-huh. Esto es porque cada polígono regular, y solamente eso sirve para los regulares, esa fórmula de perímetro por apotema entre 2. Esto es porque cada polígono pues se secciona. Déjenme, ahora sí abro uno nuevo. Bueno, ahorita por ejemplo, el hexágono, pues se forma como de 6 triángulos. Ajá. El pentágono, suponiendo que todos son regulares, digo, está difícil hacer los dibujos regulares, pues tiene 5 triángulos. Tiene 5 triángulos, y así cada polígono tiene el número de lados con triángulos. O sea, hay una relación. Entonces, pues si sabemos que los triángulos, su área se calcula como base por altura entre 2, y en este caso tengo 6 mismos triángulos, pues sería por 6, ¿no? Y acá sería igual, base por altura entre 2 por 5. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esta base por 5, ¿sí?, es lo que le estamos llamando perímetro. Ajá. ¿Sí? Porque si tengo 5 bases, pues es todo el perímetro. O si tengo 6 bases, es todo el perímetro. Y esta altura es justamente el apotema. Por eso es que así se calcula el área, perímetro por apotema entre 2. Nos estamos como dividiendo en triangulitos. Espérenme. ¿Qué onda con eso? Bueno, continuamos. Si no nos dan cuánto mide el apotema, dime, Rubs. Y si eres Rubs. ¿Qué pasó, Rubs? No podía entrar. Ok. Si no nos dan cuánto mide el apotema, esta es una forma de calcularlo, donde se calcula como 0.5x. X es lo que mide cada lado. Recuerden que como son regulares, como son polígonos regulares, pues x mide lo mismo. Entonces esto de arriba es la mitad de lo que mide nuestro lado. Tangente de alfa medios. Alfa es el ángulo central, creo que esto no lo dije.
el ángulo central, aquí está arriba, es esto que le estoy llamando alfa. Y esta es la manera de cómo calcular el apotema. Más adelante, yo creo que ya esto no nos daría tiempo en este parcial de sacar las apotemas, pero sí en el siguiente. O bueno, ya veremos. Entonces, esto es punto 5, que sería la mitad del lado por tangente del ángulo central entre dos. Así se calcula el apotema, si es que no nos lo dan. Bueno, sé que Christopher no me escucha. Nomás ahí pónganle que no se preocupe. Ya después vemos cómo él se metería. Según yo, Zoom es gratis. Por ahí me decían que les cobraban o algo así, pero no, es gratis. Ya. con un mensaje. Propiedades de los polígonos convexos. Y también convexos y casi regulares. Todos los polígonos convexos son regulares. Recuerden, que convexos son que todos sus ángulos son menores a 180 grados. Entonces, aquí estas propiedades son también de los regulares. Así como me estoy más bien enfocando hacia los regulares más que a los convexos. La suma de sus ángulos internos se calcula como 180 por n menos 2. N siempre va a ser, en todas las fórmulas, el número de los lados. Entonces, 180 por n menos 2 es la manera de calcular la suma de todos los ángulos. Por ejemplo, si yo tengo un cuadrado, la suma de todos sus ángulos se calcula pues 180 por 4 menos 2, ¿sí? Porque n vale 4, o sea 180 por 2 pues me da 360. Entonces 90 más 90 más 90 más 90 pues da 360, lo cual es correcto. Pero no solamente del cuadrado, sino de cualquier cuadrilátero. O sea, no solamente cumple del cuadrado, en este caso también cumple para cualquier cuadrilátero, aunque sus ángulos sean distintos. Más más va a ser 360 grados. Aunque no sepa cuánto midan. Si yo quiero saber cuánto mide cada ángulo interno, esto sí aplica para solamente los regulares, pues 180 por n menos 2 entre n. Ahora, si nos damos cuenta, esto 180 por n menos 2 es la suma de todos los ángulos. Es decir, que mis ángulos internos es igual a la suma de todos los ángulos entre n. Esto solamente aplica para los regulares porque estamos asumiendo que son equiángulos. O sea, miden el ángulo lo mismo. Todos sus ángulos miden lo mismo, por lo tanto, la fórmula aplica. Por ejemplo, aquí con el cuadrado, pues sería 360 grados entre 4, pues me daría que cada ángulo mide 90. Los ángulos externos, aquí, bueno, se confundió nuestra compañera. Y igual yo, que no revisé. Ahí corrijan en su apunte. Sí, no se preocupen si lo copiaran así. Ahorita les explico el porqué de la confusión. Aquí en el ángulo externo, pues dijimos que
el ángulo externo y el ángulo interno pues eran suplementarios. Entonces el ángulo externo pues es 180 grados menos el ángulo interno. Ahora, el ángulo externo en el caso, este es en general. Esto es en general para cualquier polígono. Pero si es un polígono regular, va a coincidir que el ángulo externo sea igual al ángulo central. Y el ángulo central se calcula con la fórmula que viene, 360 grados entre el número de lados. Por eso es que la compañera puso eso. Por eso, o sea, esta fórmula se cumple solamente para los polígonos regulares, pero en general no es que se cumpla para todos los polígonos. Entonces, la fórmula correcta para calcularlo es así: 180 grados menos el ángulo interno. Y si es regular, se va a dar esta propiedad, que el ángulo externo va a ser igual al ángulo central también, y por lo tanto, por eso pues aplica la misma fórmula. Bien, y pues aquí está el ángulo central. Recuerden que el ángulo central es el ángulo que se forma, que tienes tu centro. Aquí tienes tu centro, tienes tus radios, y este es el ángulo central. Entonces, este ángulo central se calcula como 360 grados entre el número de lados. Y de nuevo aquí la fórmula para las diagonales. Esto es para cualquier polígono. Nomás para que no se les olvide. N por n menos 3 entre 2. Este es aplica para cualquier polígono. Y les decía, todo este círculo son todos los polígonos convexos. Y hay algunos polígonos que son especiales, en el sentido que son equiángulos y equiláteros, que le estamos llamando regulares, y son un subconjunto de los polígonos convexos. Eso pues, como les decía, todos los polígonos regulares van a ser convexos, a fuerza. Pero no todos los polígonos convexos son regulares, ¿ok? Es como... No los... ¿Qué tanto hablan? El chat es para dudas, chicos, no para otra cosa. Bien, entonces, aquí es el ejercicio que dejaría. Entonces, ahorita que ya terminemos, este es el ejemplo. Dice, en un hexágono regular, dice, la suma de los ángulos internos, y aquí lo calcula, pues 180 grados, el número de lados son 6 menos 2, o sea, es 180 por 4, te da 720. Entonces, en un hexágono regular, todos sus ángulos miden 720 grados. La medida de cada ángulo interno, pues, estos 720 lo divido entre 2. Aquí digo entre 6, perdón. Este 720 lo divido entre n, que son 6, y cada ángulo interno es de 120 grados. La medida de cada ángulo externo, aquí pues sería 180 menos 120, lo vamos a calcular de esta manera. Ángulo externo, 180 menos 120, nos da 60. ¿Okay? Entonces, ahí está. Ángulo central, 360 entre 6, 60. Y el número de diagonales, 6 por 6 menos 3 entre 2, esto sería 6 por 3, 18, entre 2, 9. Es decir, que un hexágono tiene 9 diagonales en total. Entonces, el ejercicio va a ser estos tres incisos, que me calculen la suma de los ángulos internos,
la suma de los ángulos, la medida de cada ángulo interno, la medida de cada ángulo externo, la medida de cada ángulo central y el total de diagonales de los siguientes polígonos. Va a ser del octágono y del decágono. Lo mismo para el polígono de 8 lados y para el polígono de 10 lados. Ese va a ser su tarea, su ejercicio. Entonces déjenlo, lo pongo aquí en Classroom. Siempre espérense a que cree la tarea o el ejercicio para que puedan entonces ahora sí subir sus fotos. Entonces sí, les estoy dejando tarea justo en este momento. Ejercicio 20 de marzo, en lo de polígono. Para el octágono. Profe, Dime. ¿puedo ir al baño? Sí. Ok. Ok, entonces para el octágono y decágono, calcular inciso A, B, C, D y E. Eso ya lo tienen en su apunte. Entonces ya le pongo la fecha de entrega para mañana a más tardar a las 3 de la tarde. Un día. Creo que es suficiente con un día. Y ya, crear tarea. Profe, Dime. pero mañana es sábado. Sí, o sea, ese es el plazo límite. No es que lo tengas que hacer mañana. ¿Lo haces hoy? No, pero ¿Eh? debería de dejárnoslo hasta el miércoles que tenemos clase, ¿no? No. No, porque es como el ejercicio Bye. que hacen O sea, ¿cuándo vamos a tener que subirlo? lo tienen que Mañana. subir hoy o mañana más tardar a las 3 de la tarde. Ay, profe, dinos más tiempo. Ay, sí, profe, es que de por sí no le entendí ahorita nada. Sí, yo tampoco no entendí mucho. ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? A ver, De que mañana es sábado y De nos que- puso la tarea para mañana y mañana no hay clase. No, miércoles, profe, hasta que Yo pase dije el clase. miércoles. ¿qué pasó? Muchos Se miércoles. respeta Profe, horarios de clase. los A ver, viernes esperen, vamos a tener esperen. clase y hay que entregarle la tarea hasta el Tabata, tú no miércoles que es la clase. negocies. Dejen hablar al profe. A ver, Sí, tabas chicos, que luego No lo propone calles, cosas no lo muy calles, no lo extrañas. calles. Eso, Rodri. el plazo no va a cambiar, pero hago el mismo ejercicio con el pentágono. Ajá. Entonces, imagínense, tengo el pentágono y primero calculo la suma de todos sus ángulos, que en este caso sería 180, 180 por 5 menos 2, o sea, 180 por 3, entonces nos va a dar 0, 24, llevo 3, 540 grados. Luego calculo el ángulo interno, que sería estos 540 entre 5. Y bueno, aquí 540 entre 5. Profe, va a subir esto a Está mi Alex te explicando. explica. Ay, perdón. Profe, va a subir eso a mi Alex te explica. ¿Eso fue un sí? Sí. Es que le entendí como. Fue un sí de cállense, porfa. Okay. Cállate tú. El ángulo interno es de 108. Luego el ángulo externo lo calculan con suplementarios. 180 menos 108. Profe, tengo una duda. Dime. La tarea va a ser
conforme al ejemplo que puso anteriormente en el de la suma de las medidas y todo eso. Sí, todo esto. Ajá. Estoy haciendo el mismo ejemplo, pero con el pentágono. A ver, profe, regrésele porque le voy a tomar screenshot. A eso, ándele. Lo tienen en Classroom No, profe. No, regrésele. Todavía no termino en este ejercicio. Bueno, prosiga. A ver, este es el inciso A, el inciso B, el inciso D. El inciso D, el ángulo central. El ángulo central 360 entre n, o sea, entre 5. Nos va a dar 72, pero para que vean. Y aquí 7, a 1 bajo el 10, 72. Ajá. Y luego el total de diagonales. ¿Sí? El total de diagonales que sería n por n menos 3 entre 2. Y en este caso sería 5 por 2, 10 entre 2, 5. Y ya. Eso es lo que tienen que hacer, pero con el octágono y con el decágono. ¿Sí? Obviamente lo tienen que hacer en una hojita con sus operaciones. Le ponen su nombre, todas las operaciones, le toman foto y ya lo suben. ¿Sí? A ver, daba cuenta el chiste, ¿no? Calla tu risa de babosa, por favor. No hay más. Perdón. Perdón, prof. Cállate. Bien, no hay más. Entonces, eso es todo lo que tienen que hacer con la tarea. ¿Sale? ¿Alguna duda? Pongan aquí en WhatsApp sí o no. Perfecto. Entonces, ya siendo las 2:46, ¿cuál es la? A ver, espérame, con Joana. Para los que ya no tienen duda, ya se pueden retirar. Nomás déjenme ver qué onda con Joana. Adelante, Joana, ¿le puedes hablar? Profe, o sea que primero tengo que buscar los ángulos internos y externos. Primero, como van los incisos, Joa, primero sacas SN, la suma de todos los ángulos. Ajá. Una vez que ya tienes la suma de Después, todos los ángulos, sacas el ángulo interno, que es SN entre N. O sea, ¿cómo que es N eso? o sea, espérame. A ver. Ahí es igual a SN entre N. ¿Sí? O sea, es como una fórmula. Sí, si te das cuenta aquí en la fórmula del PDF, déjenme lo subo. Esto que dice 180n menos 2, pues es SN. O sea, no hay necesidad de que lo vuelvas a calcular porque ya lo calculaste en un inciso anterior. Ah, ok. Ajá, entonces, ya que lo tienes, pues lo divides entre n. Y ya tienes el ángulo interno. El ángulo externo es ¿cómo se llama? El suplementario. El ángulo externo es igual a El de 180 180. menos el ángulo interno. Entonces, 180 menos lo que me salió aquí. El ángulo central, 360 entre n. Y te vas a dar cuenta que va a ser lo mismo. Te va a dar lo mismo. Si no te da lo mismo, pues hiciste mal algo. Que casi seguro que si no te da lo mismo, lo que está mal, estaría o mal el ángulo interno o mal tu resta, ¿no? Sí, Y ya, el número de diagonales. Ajá. ok. Entonces lo haces para el octágono y para el decágono. Y ya, eso Ok. es todo. Va. ¿Sale? Sí, gracias. Vale. Entonces ya